Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a esta segunda parte de la resolución de esta pieza de examen. Esta segunda parte va a tratar acerca de las comprobaciones básicas y necesarias que debemos realizar previas al croquizado. Si os acordáis del vídeo anterior, os comenté que en isométrica eran muy comunes las ilusiones ópticas y que si no contamos con una cierta experiencia, podemos confundir fácilmente, por ejemplo, partes inclinadas cuando en realidad no lo están, círculos perfectos con elipses, etc. Entonces es muy interesante realizar estas pequeñas comprobaciones que ya veréis que no nos van a tomar mucho tiempo y nos van a ayudar a croquizar con éxito y avanzar de una forma segura sin arrastrar errores hasta el final o al menos minimizarlo al máximo. No sin antes comentaros un par de cositas. La primera es que en estos vídeos los razonamientos que tengo acerca de la resolución de la pieza, el tiempo que les dedico pues es un tiempo bastante más extenso que el que emplearía en un examen. Con esto quiero decir que esos razonamientos nos tienen que surgir de una forma mucho más ágil cuando estemos frente al examen, ya que tenemos 2 horas de tiempo y no es el único ejercicio que tenemos. Este es uno de ellos. Solemos tener antes uno en perspectiva caballera, a veces lo ponen. Tenemos también unas preguntas de tipo test. Y si hacéis cuentas, las 2 horas no se emplean solamente en este ejercicio, que es el que más puntúa, también hay que decirlo, pero no deberíamos jugárnoslo toda una carta y deberíamos tocar las demás preguntas también. Entonces, también os quería comentar que en este tipo de ejercicios es común que no haya una única forma, una única vía o una única opción que sea digna de obtener un 10. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que la forma con la que yo voy a proceder con la resolución no tiene por qué ser la única válida, sino que pueden haber otras vías que resuelvan correctamente este ejercicio y que puedan optar a la máxima nota. Entonces, la forma que yo voy a seguir es la que yo conjuntamente con mi profesor particular hemos creído y bueno, simplemente que lo sepáis, que no tiene por qué ser la única forma de proceder. Entonces, vamos a pasar ahora sí a realizar esas comprobaciones básicas. Fijaos que os tengo preparado aquí que primero, bueno, esto sería la hoja de examen, ¿veis? Y primero os quiero explicar esto que tengo al final de la hoja. Bueno, si podéis ver aquí, tengo los ejes isométricos, que vosotros diréis, ¿por qué los has puesto ahí? Bueno, pues es muy interesante que encontréis alguna esquina de la hoja o ahí donde lo he puesto yo y plasméis esos ejes isométricos. ¿Por qué? Porque después, con la escuadra y el cartabón, podréis trazar con mucha facilidad líneas paralelas a vuestra pieza y bueno, analizarla de una forma más ágil. Como podéis ver, tanto las líneas rojas como azules como rosas son todas paralelas a los ejes, cada una con las suyas. Entonces, fijaos que el eje Z lo podemos sacar muy fácilmente, como os dije, fijándoos en el margen de la hoja, que es recto. Y si tenemos los conocimientos que deberíamos tener con el manejo de la escuadra y el cartabón, deberíamos saber que podemos formar con ellos distintos tipos de ángulos según cómo los posicionemos. Y con eso quiero decir que podríamos sacar el eje X e Y Z con la separación de 120 grados entre ellos fácilmente. ¿Qué os quiero decir también? Si os fijáis aquí, en esta pequeña leyenda, fijaos que yo en el dibujo he empleado bastantes letras del abecedario y lo hago para, a nivel visual, yo poder tomar medidas y referirme a ellas de una forma más ágil e incluso, pues,
por tal de agilizar las explicaciones de estos vídeos con vosotros. Y si os fijáis, las medidas que yo tengo aquí, en milímetros, por cierto, para que ya las tengamos cuando tengamos que acotar, acordaros que debemos acotar en milímetros, esas medidas van a depender de cómo imprimáis la hoja, no es broma. Yo no lo sabía y yo al principio pues yo le daba al botón de imprimir y me salía como me salía y yo tomaba mis medidas y bueno, pues lo que me daba, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que mis medidas no cuadraban con las de las soluciones de profesores o de compañeros y me empecé a preguntar por qué. Y bueno, al final averigüé que si uno a la hora de imprimir, si no me equivoco, había que marcar escala 100% o escala real y no marcar ninguna casilla de esas que pone pues ajustar al papel o cosas así, que al final lo que hace la impresora es bueno, sacarnos unas medidas que no son las reales. Entonces, estas medidas que yo tengo apuntadas, no recuerdo si imprimí correctamente, es decir, yo esta hoja cuando empecé a resolverla, la pieza, yo ya la tenía imprimida y bueno, no me acordé, perdonad, pero no me acordé de ver si la había imprimido bien o no. Entonces, si no os cuadran con las mías, que si no os cuadran, pues debería haber un ligero desfase, tampoco muy grande, porque la he imprimido en DIN A4, que es como vosotros lo haréis. Y ya os digo, no debería ser muy grande esa diferencia. Si veis que no os cuadra con algún compañero vuestro y tal, pues que sepáis el porqué, el tema de las medidas. Bueno, vamos allá con las comprobaciones de la pieza. Dijimos que queríamos verificar que no se cumplían esas posibles ilusiones ópticas que habíamos detectado con nuestro ojo analítico. Y bueno, como os digo, todas estas líneas siempre deben ser paralelas a los ejes isométricos. Y vosotros estaréis preguntando por qué he trazado así las líneas y no en otra posición, ¿no? Pues bueno, lo he hecho con un fin. Uno de ellos, si os fijáis, yo os comenté que yo creía que, refiriéndome a la galleta, tanto la parte superior como la inferior, yo pensé que podrían haber sido perfectamente primero unas circunferencias y que posteriormente les habían realizado unas muescas, colas de Milano, etc. Y luego también, pues yo quería saber que, por ejemplo, esta cola de Milano y la que tiene enfrente, pues están centradas de una manera, bueno, que concuerden con unos ciertos ejes de simetría. Y lo mismo con estas muescas más acilindradas de aquí. Yo quería saber que estaban de una forma u otra pues centradas. Y también la base de este agujero pasante pues también me daba la curiosidad de saber de si estaba centrado en dicha base. Entonces puse las líneas de esta forma, en la que yo pues medí esta parte de aquí, como veis, de la base de esta cola de Milano, si no me equivoco eran 4 centímetros, y pues la mitad en el punto número 2, veis este puntito negro, cuando veáis un puntito negro, pues quiere decir que la medida la cojo desde ahí hasta la otra parte, y trazando una línea paralela, en este caso al eje X, veis esta línea azul sería paralela al eje X, y llevándola hacia la cola de Milano que tiene enfrente, pues pude comprobar que pasaba también por el centro de la otra cola de Milano, y haciendo lo mismo con esta otra línea azul para estas muescas más acilindradas, pues fijaos cómo coincidían
y me marcaban el centro de la circunferencia, del círculo, de la base, de la pieza, de ese agujero pasante. Y además, midiendo con la regla, comprobando las medidas, pues pude ver que, si os fijáis, lo voy a hacer ahora, voy a coger otro color, voy a coger, el color rosa, no quería repetirlo con las líneas del eje Z, pero bueno, si os fijáis, si yo trazo una línea de aquí a aquí y por ejemplo, compruebo aquí, si os fijáis, esta parte es igual, tiene la misma distancia que de aquí a aquí, ¿veis? ¿Qué quiere decir esto? Y lo mismo ocurre también con esta parte de aquí y esta parte de aquí. Con esto he podido comprobar que se trataba pues de una forma, que había sido una forma, un círculo perfecto, y que no se trataba de una elipse. Es decir, imaginaos que a mí esta medida de aquí, esta de aquí, pues me lo invento, pues 50 milímetros, y esta de aquí pues me da 60. Pues, ¿qué quiere decir esto? Pues que este agujero no estaría centrado, que estas colas de Milano no estarían centradas, etcétera, etcétera. Por experiencia ya os puedo decir que las piezas que nos ponen suele estar todo siempre pues que cuadra, que está centrado, etcétera, etcétera. No siempre, pero la mayoría de las veces suele ser así. Simplemente nuestro deber es comprobarlo para que no nos la cuelen. Entonces, ¿qué más he realizado aquí? Vamos con la superilusión óptica que os dije en el vídeo anterior. Voy a volver a coger el color verde. Fijaos que yo os comenté que, que esta parte de aquí de la altura de la galleta, o esta de aquí, pues que parecía bastante inferior a esta de aquí, ¿no? Y que pues podíamos pensar que esta pieza estaba inclinada, porque claro, unos ojos desentrenados pues ven esta parte de aquí más alta que esta, y uno automáticamente piensa que ahí pasa algo, que hay una inclinación. Y os dije que en este vídeo comprobaríamos que eso no era así. Entonces, fijaos cómo he logrado demostrarlo, cómo he logrado comprobarlo. Pues he trazado aquí también, como veis, ayuda mucho cuando veis formas así de encerraros con líneas estas muescas, por ejemplo, de la pieza. Como veis, las he cerrado todas, he completado, no el círculo perfecto, porque tendría que ser así curvo, pero lo he cerrado. ¿Por qué? Pues porque de esta manera he podido sacar el punto medio. Primero he medido esto y he sacado el punto medio. ¿Y qué he hecho con ese punto medio? Pues he trazado, lo he proyectado en la base. Este es el resultado de la proyección, utilizando el eje Z como referencia, y de esa manera pues he logrado averiguar a qué altura está ese punto, ¿no? Y fijaos qué curioso esto de aquí. Fijaos que en el otro extremo he hecho lo mismo, he trazado el punto medio, dicho punto lo he proyectado en la base trazando esa paralela al eje Z. Y fijaos qué casualidad que si yo cojo esta medida, fijaos cómo se respeta y cómo no varía a lo largo de todo este recorrido. Fijaos aquí cómo cuadra perfectamente. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues esto nos quiere decir que estábamos ante una ilusión óptica, que la medida es la misma. Simplemente, pues, como nos están representando la pieza en isométrico, pues es común que aparezcan esas formas que nos parecen a nosotros pues inclinadas.
Entonces, bueno, como veis es una forma muy, muy fácil de averiguarlo y de sacarnos de dudas y no estar todo el ejercicio con esa incomodidad. Entonces, ¿qué más os puedo decir aquí? Bueno, si os fijáis, ¿por qué hemos tenido también en parte este efecto? Pues si os fijáis, esta parte pues está ligeramente inclinada, porque si nosotros buscásemos el punto medio de esta parte de aquí y nosotros lo proyectásemos en la línea esta imaginaria azul, vamos a hacer así que coincida para que quede bien, y la proyectásemos y proyectamos ese punto en la línea esta imaginaria azul que nos que nos pasa por el centro de la pieza, que nos la parte por la mitad, por así decirlo. Fijaos dónde se proyecta el punto. Fijaos que se proyecta aquí y no aquí. Es decir, aquí no. Entonces, esto quiere decir pues que esta cara, pues tiene una ligera inclinación. ¿Debido a qué? Pues debido a lo que os voy a explicar ahora. Como recordaréis del ejercicio anterior, yo os comenté que había una forma muy fácil de averiguar de si esta circunferencia superior de diámetro, que insisto, digo circunferencia, pero en realidad no lo es, porque le han realizado unas muescas, pero creo que ya todos me entendéis a estas alturas cuando digo circunferencia, que me refiero a que antes ha sido una circunferencia. Entonces era muy fácil fijarnos en el margen de la hoja, que era perfectamente recto, y bueno, lo voy a hacer bien, voy a coger un grosor mayor, ¿veis? Bueno, ahora creo que me he pasado. Este de aquí estará bien, vale, este mismo, va. Esta línea es perfectamente recta y paralela al eje Z, y si os fijáis, la separación esta que había aquí, bueno, esta de aquí, la separación, ya nos daba a entender que esa circunferencia superior tenía un diámetro mayor que la base, que la de abajo, que la inferior. Porque si no fuese así, pues esta circunferencia pues hubiese salido así y esto se hubiese visto pues perfectamente cilíndrico, ¿no? Pero no es el caso. De todas formas, pues ha sido también súper fácil comprobarlo, porque si nosotros medimos, por ejemplo, del punto A al punto B, pues a mí me ha dado, como veis aquí, voy a borrar esto, me ha dado, a ver, voy a coger el amarillo, me ha dado 143 milímetros y del punto C al punto D me ha dado 128. Por lo tanto, esta línea roja tiene una longitud mayor que la azul. Aparte también se ve aquí muy claramente cuando proyectamos el punto Z, bueno, que se comparte con el A, cuando proyectamos ese punto en la base, vemos perfectamente cómo no cuadra y no acaba en esta línea, sino que acaba como aquel que dice fuera del círculo inferior. Entonces, voy a borrar un poquito para esclarecer un poco las comprobaciones. ¿Qué más os puedo contar de aquí? Pues bueno, también he querido comprobar, ¿no?, de una forma muy, muy sencilla, ¿no?, como estas alturas pues se respetaban en todas las muescas, Como veis, siempre da 33 milímetros de Z a K. He utilizado pues las mismas letras para estas muescas porque todas me han dado la misma medida, entonces pues por eso
lo abrevio y utilizo las mismas letras. ¿Qué más os puedo contar de aquí? Bueno, ahora pasaríamos, si queréis, a la otra diapositiva. Y la otra diapositiva es esta de aquí. Y si os fijáis, bueno, aquí he seguido anotando unas cuantas medidas, ¿vale? Para comentarlas con vosotros y que vosotros también las comparéis con el vídeo. Y bueno, para irlas anotando para ya tenerlas. Vale, pues ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, no asustarse porque esto es lo mismo que la diapositiva anterior. Como veis, todo es tanto esta parte como esta parte es lo de la diapositiva anterior, pero simplemente lo he separado, he interrumpido esas líneas. ¿Veis? Esta línea pues se correspondería con esta, ahora no sé por qué esto se me sube de grosor, ¿vale? Lo he interrumpido para darle protagonismo a esta parte central de aquí, porque me llamaba bastante la atención las alturas de la pieza. Ahora voy a explicar qué quiero decir con eso. Bueno, para empezar, me llamaba la atención, aparte de la altura de la pieza, comprobar que de verdad estos círculos, ¿qué círculos? Pues estos de aquí, ¿vale? Estos círculos de aquí, a ver si, mira, si me deja... Veis que visualmente tienen una pinta elíptica, pero bueno, a ver, yo en mi ojo ya sabía que son circunferencias perfectas, pero yo pues quiero explicarlo para todo el mundo y no todo el mundo pues igual lleva tantos ejercicios resueltos como yo. Entonces, si os fijáis, a simple vista tiene una forma elíptica, pero ¿de qué manera podemos asegurarnos de que es un círculo perfecto o no? Pues si os fijáis, yo he encuadrado el círculo con estas líneas, insisto, paralelas a las de los ejes isométricos. ¿Y qué consigo con ello? Pues consigo comprobar que si esta medida de aquí me coincide con esta de aquí, es decir, vosotros, como bien sabréis, si tenemos un círculo perfecto, pues esta medida de aquí, de este diámetro, bueno, imaginaos que está centrado, debe coincidir con esta de aquí, ¿no? Eso creo que es más que obvio. Y luego, si nosotros tenemos una elipse, una forma elíptica, ahora me hace lo que le da la gana, si nosotros tenemos una elipse, pues fijaos que nosotros tendríamos un eje menor y luego tendríamos un eje mayor, ¿de acuerdo? Que lógicamente pues no coincidirían en medidas. Entonces eso es lo que vengo yo a demostrar aquí. Entonces ahora estamos en el caso de que nosotros nos pensamos que esto es un círculo y queremos comprobarlo. Por lo tanto, yo he medido desde J a Oviedo. Fijaos que de J a Oviedo me da 33 milímetros. Y luego he medido desde Oviedo a Pamplona, y de Oviedo a Pamplona, fijaos que también da 33 milímetros. Por lo tanto, quiere decir que estamos ante un círculo perfecto de compás. De compás porque en las vistas que vamos a hacer del diédrico, pues son unas vistas en 2 dimensiones, y ahí pues emplearemos el compás para hacer estos círculos perfectos. Entonces, lo mismo he realizado en el círculo este, que también parecía elíptico y que parece que está en el centro de la pieza. Ahora veremos si es así o no. Y lo mismo he realizado para este círculo del agujero pasante de la base. Entonces, tanto estas medidas de Huelva a Lérida y de Lérida a Gerona, pues son las mismas. Y lo mismo para Madrid, para Queso y para Navarra. Coinciden todas las medidas. Por lo tanto, estamos ante 3 circunferencias perfectas.
¿Y qué he querido comprobar además aquí? Pues me llamaba mucho la curiosidad y la atención de saber de si este círculo de aquí pues estaba en la altura, en el punto medio de la altura de la pieza, bueno, ya me entendéis, ¿no? Y bueno, y de si partía perfectamente en dos el cono este doble del agujero pasante que analizamos en el ejercicio anterior. Entonces, si os fijáis, pues si nosotros, al haber encuadrado la pieza, si nosotros juntamos, veis, de esquina a esquina, podemos hallar fácilmente el centro de la circunferencia. Y una vez tenemos ese centro, pues va a ser nuestro puntito aquí también y nuestro puntito aquí también. Y si nosotros logramos ver que, como he hecho aquí, de Ratón a Sevilla, ¿qué tenemos de Ratón a Sevilla? 33 milímetros, aquí veis que se repite bastante esta medida. Y de Sevilla a Tarragona también tenemos 33 milímetros, pues efectivamente, aparte de tener ya la altura total de la pieza, que eso lo vamos a ver también en el vídeo de la caja de Abar, que es súper importantísima. Aparte de tener eso, pues sabemos que este círculo del medio que nos llamaba la atención, pues está en ese punto medio de la altura. Y además, pues también podemos comprobar cómo la base de la elipse pues está apoyada perfectamente en la galleta, ¿no? Y si os acordáis, esto también medía 33 milímetros y por lo tanto se corresponde también con la altura esta de aquí del centro. Bueno, ni que decir tiene que en este vídeo ha sido bastante evidente que esta forma de aquí es elíptica, creo que no hace falta discutirlo, y que la de la base también, pero bueno, ahora hace polígonos esto. Bueno, os lo imagináis, estas dos elipses. Hay veces que no siempre es igual de evidente. Es decir, imaginaos que nosotros tenemos un círculo pues así, que es perfecto, pero también podemos tener pues un círculo más así, que uno pues lo puede confundir con un círculo, pero bueno, hay veces que hay casos más extremos y son más parecidas estas dos figuras que he pintado. Y no es fácil distinguir entre círculo y elipse. De ahí a que muchas veces es interesante realizar esta comprobación de encerrar el supuesto círculo o la supuesta elipse y comprobar que las medidas coinciden o no. ¿De acuerdo? Pues bueno, con estas medidas que hemos tomado, ya estamos, ya podemos ponernos a croquizar la pieza